Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. Gracias por ver los videos. Este mes estamos superando las 9,000 vistas y las 1,500 horas de escucha en YouTube. No dejes de verlos. Romanos 6. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esclavos de la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte.
Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nehemías 5. Nehemías defiende a los pobres. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí recriminé: hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos, después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían caminar en el temor de Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplieran su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén. Entonces alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 siclos de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Nueva oposición de los enemigos. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos
se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanballat me envió, por medio de uno de sus sirvientes, el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Gesem lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla, porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey, por eso ven y hablemos de este asunto. Yo envié a decirle: nada de lo que me dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron asustarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días, los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto por carta con Tobías, pues muchos judíos se habían aliado a él por ser yerno de Secanías, hijo de Araj, porque su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de él y luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de asustarme con sus cartas. Nehemías 7. Plan para defender a Jerusalén. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, fueron colocadas sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudad. A los dos les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol. Volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito:
La siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad, bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Bana. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. Los descendientes de Parós, 2172, Cefatías, 372, Araj, 652, Pahat Moab, es decir, de Jesúa y Joab, 2818, Elam, 1254, Satú, 845, Sakai, 760, Binuí, 648, Bebai, 628, Asgad, 2322, Adonicán, 667, Bigvai, 2067, Adín, 655, Ater, es decir, de Ezequías, 98, Jasún, 328, Besai, 324, Jarif, 112, Gabaón, 95, Belén y de Netofa, 188, Anatot, 128, Bet Asmavet, 42, Kiriat Yarim Kafira y Berot, 743, Ramá y Geba, 621, Micmas, 122, Betel y Deai, 123, el otro Nebo, 52, el otro Elam, 1254, Harín, 320, Jericó, 345, Lod, Hadid y Ono, 721, Sená, 3930. De los sacerdotes, los descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973, Imer, 1052, Pasur, 1247, Harín, 1017. De los levitas, los descendientes de Jesúa y de Gadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74. De los cantores, los descendientes de Asaf, 148. De los porteros, los descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 138. De los servidores del templo, los descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queros, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Meunín, Nefisesín, Bakbuk, Jacufa, Jarjur, Balsut, Mejidá, Jarsá, Farcos, Císara, Temá, Nesiaj y Hatifa. De los descendientes de los servidores de Salomón, los descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Tarcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Asebayín y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Telmelaj, Tel-Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. Los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 642. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes. Los descendientes de Jobaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio al considerarlos impuros. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su destino por medio del Urim y el Tumim. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar los esclavos y esclavas que sumaban 7.337.
y también había 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 1,000 dáricos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 20,000 dáricos de oro y 2,200 minas de plata. El resto del pueblo entregó 20,000 dáricos de oro y 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del pueblo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.